Muy buenas chicas, chicos, ¿cómo estamos? Vamos al lío, vamos a comenzar con el tema 5. El tema 5 está referido a inducción y recurrencia. Y en esta primera clase nos vamos a centrar concretamente en inducción. No va a ser una clase excesivamente larga, porque lo que vamos a ver en la misma ya la habéis visto en otra asignatura y creo que tenéis base suficiente. Entonces, va a ser una clase simplemente en la que voy a dar una serie de conceptos básicos, ¿vale? Que creo que son importantes, incluso sin ser matemáticos, soy informáticos la mayoría. Y creo que es importante que por lo menos sepáis pues la estructura que tiene el conjunto de los números naturales con la suma y el producto que voy a definir, ¿vale? Que es un semianillo conmutativo, el orden que existe y los principios de inducción. De todas maneras, no voy a entrar en excesiva teoría. Y luego haré un ejemplillo, ¿vale? Y a continuación, en los vídeos que van a estar en el canal subidos después de este, pues haré más ejercicios, concretando lo que viene siendo el principio de inducción, que es lo que realmente me interesa. Vale, no voy a construir el conjunto de los números naturales desde cero. Me explico. El conjunto de los números naturales se puede construir de diversas formas. Ahí se puede construir partiendo, por ejemplo, de una axiomática de Peano, que la definió en 1888. A partir de 5 axiomas construye el conjunto de los naturales. A mí la construcción que me gusta del conjunto es mediante conjuntos equipotentes. ¿Vale? Es decir, mediante billaciones defino para cada conjunto un ente único que se va a llamar el cardinal y que lo va a representar. Y a partir de equipotencias de conjuntos defino los números naturales. Tampoco lo voy a hacer en esta clase, aunque me gusta especialmente esa demostración. Porque me permite argumentar las propiedades que me permiten ver que n es un semianillo conmutativo con elemento unidad. En este caso, entre comillas, vais a tener que hacer un acto de fe. Porque os voy a poner las propiedades y os las vais a tener que tragar, sin saber realmente de dónde vienen. Pero ya digo, si quisierais profundizar en esto, me podéis pedir ayuda, me podéis pedir complementación y yo os puedo remitir a textos o lo puedo explicar yo mismo, ¿vale? Si os interesara mucho el tema. Ya digo, en este caso vamos a ver lo básico. Vamos a comenzar, porque para entender el principio de inducción no es más que una consecuencia lógica automática del conjunto de los números naturales, pues hay que entender un poquillo el conjunto de los números naturales. Números naturales. Vale. Lo representaremos, ya sabéis, por esta n mayúscula. Y este conjunto viene dado por, de manera intuitiva también lo sabéis, por el 0, el 1, el 2, el 3, ¿vale? Es el conjunto infinito más pequeño que existe. Es un infinito numerable. Tema también muy interesante, ¿vale? Hay otros infinitos más grandes. Por ejemplo, el infinito de los números reales ya es un infinito no numerable. Es el infinito más pequeño que existe, este conjunto. Vale. Dadas dos operaciones que ahora voy a definir, dadas dos operaciones, suma, que voy a representar de la manera usual, y producto, que voy a representar con el puntito, tenemos que el conjunto de los números naturales con la suma de naturales y el producto, que ya digo voy a definir a continuación, tiene estructura de semianillo conmutativo con elemento unidad. Un semianillo, ¿vale? Conmutativo, vaya a ver que es un conjunto que tiene dos operaciones, la primera de las cuales verifica la propiedad asociativa, verifica que tiene elemento neutro, no tiene elemento simétrico para la suma, ¿vale? Los números naturales no tienen simétrico para la suma, por ejemplo, no hay ningún número que sumando a 2 de 0 en el conjunto de los naturales, porque tendríamos que tener menos 2, pero el menos 2 no está definido en n, ¿vale? Entonces no va a existir simétrico
en n para la suma, pero sí que la suma va a ser conmutativa, ¿vale? Entonces, vamos a tener que el conjunto de naturales con la suma va a ser un semigrupo conmutativo, y por otra parte, para el producto, ¿vale? Vaya a ver que se verifica la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa y que existe elemento neutro, que va a ser el 1, pero tampoco existe simétrico, ¿vale? Y además, bueno, no lo he dicho, lo voy a poner ahora, que se cumple la distribución, ¿vale? La segunda de las operaciones, la operación producto, va a ser distributiva respecto de la primera. Por lo tanto, va a tener esa estructura. Entonces, vamos a poner eso. Fijaros. Para la suma. Para la suma, tenemos que se verifican las siguientes propiedades. Se verifica que 1 sean M, N y P elementos de ese conjunto, M más N más P es lo mismo que M más N más P. Es decir, se verifica la propiedad asociativa. Esto no lo tenéis por qué saber, ¿vale? De estructura algebraica, pero que sepáis que un conjunto, por ejemplo en este caso N, en el que tenemos una operación interna, ¿vale? Porque la suma es una operación interna en N, es decir, sumar dos naturales da otro natural, da otro elemento de N. Y esa operación verifica la propiedad asociativa en ese conjunto, entonces decimos que es un semigrupo, ¿vale? Entonces ya sabemos que en los números naturales con la suma tiene estructura de semigrupo. Ahora, además, va a ser un semigrupo conmutativo. Fijaros, sean M y N elementos de ese conjunto, pues tenemos que M más N es igual que N más M. Es decir, se verifica la propiedad conmutativa, ¿vale? Tenemos un semigrupo conmutativo. También se le suele llamar a veces abeliano, ¿vale? Abeliano es lo mismo que conmutativo. Y fijaros que sea un elemento cualquiera de N, tenemos que existe un elemento, el 0, que hace que M más 0, que es igual que lógicamente porque la operación es conmutativa que 0 más M, sea igual a N. Es decir, existe elemento neutro. Vale, pues por tanto tenemos que es un semigrupo, ¿vale? Conmutativo con elemento neutro. Por otra parte, para la otra operación, ¿vale? Para la operación producto, ¿vale? Esto es N con la suma, verifica esas propiedades. Por otra parte, para el producto se verifica, ¿vale? Los números naturales con el producto verifican lo siguiente. Por una parte, sean, ¿vale? Cualesquiera, sean M, N, P, elementos de N, M por N por P es lo mismo que M por N por P entre paréntesis. Es decir, se verifica la propiedad asociativa. También se verifica que M por N es lo mismo que N por M. Se verifica la propiedad conmutativa. Y además tenemos que va a existir elemento neutro para el producto. Sea cualquier elemento de los naturales, sabemos que el 1 es un natural que verifica que M por 1 es lo mismo que 1 por M, que es lo mismo que M. Es decir, elemento neutro. Fijaros que en ninguno de los dos casos hay elemento simétrico. Aquí porque N, para que existiera elemento simétrico, deberíamos considerar, por ejemplo, el menos 5, el menos 3, ¿vale? Un elemento que al sumarse lo natural de 0, pero los números negativos
no están dentro de los naturales. Y en este caso deberíamos encontrar, para tener simétrico, un elemento, yo que sé, E, que al multiplicarlo por un natural cualquiera diera el 1. Pero, por ejemplo, ¿qué elemento multiplicado por 5 que es natural da 1? Pues tendría que ser un quinto. Pero es que esto no existe en los naturales, ¿vale? No existe elemento simétrico en los naturales. Bien, eso por una parte. ¿Y qué se verifica además? Pues además, ¿vale? Esto para la suma y el producto. Pero es que además se tiene que la suma es distributiva respecto del producto. Fijaros, tenemos que sean M, N, P naturales, se tiene que M por N más P es lo mismo que M por N más M por P. Bien, también se verifica la otra... No se verifica. Iba a decir una tontería. Perdona. Se verifica esto, ¿vale? Por tanto, esto no tenéis, ya digo, no tenéis por qué saberlo, pero me parece interesante que por lo menos una vez en vuestra vida veáis cómo en álgebra se define la estructura, ¿vale? Pues tenemos que n con la suma y el producto, al verificar estas propiedades que he puesto, ¿vale? Tiene estructura de semianillo conmutativo con elemento unidad. Bien, esto es lo primero que os quería decir, ¿vale? Que sepáis un poco la estructura que tiene n. ¿Más o menos? ¿Sí? Vale, eso por una parte. Otra cosa importante de los números naturales. El orden, ¿vale? En n hay definida, o podemos definir realmente una relación de orden que va a ser un orden total, ¿vale? Y que voy a denotar de esta manera. Fijaros. Este orden, ¿por qué va a ser un orden? ¿Vale? Porque lo voy a definir como viene, como ahora vaya a ver y ya veréis. Este orden verifica, para ser un orden total, va a tener que verificar 4 propiedades, ¿vale? Las 3 propiedades que definen que sea orden, es decir, que sea reflexivo, antisimétrico y transitivo, y una cuarta que defina, que determina que es orden total. Es decir, que cualesquiera dos elementos están relacionados por esta relación. Este orden verifica, lógicamente, 4 propiedades que van a hacer que sea orden total. Propiedades. Por una parte, sea M un elemento de los números naturales, pues M es menor o igual que M. Esto es lo que se conoce como propiedad reflexiva. Por otra, sea M, N naturales, si M es menor o igual que N y N es menor o igual que M, ¿qué se verifica? Pues que los dos elementos son iguales. Esto es lo que se conoce como la propiedad antisimétrica. Y finalmente, la transitiva nos dice que sean M, N, P números naturales si M es menor o igual que N y N es menor o igual que P, entonces M es menor o igual que P. Esto es lo que se conoce como la propiedad transitiva. ¿Vale? Pues un conjunto con estas operaciones,
con esta operación de orden que hemos definido, que verifica estas propiedades, se dice que es un conjunto ordenado, ¿vale? Que tiene un orden. Se dice que esta relación es una relación de orden. Si le añadimos una cuarta propiedad, si se verifica esto último, se dirá que ese orden es total. Y esta última nos dice que para cualquiera m y n naturales, se tiene que verificar que m sea menor o igual que n, o bien que n sea menor o igual que m, ¿vale? Si se verifica esta cuarta propiedad, se dice que el orden es total, ¿vale? Vale, pues perfecto. Esta última propiedad se llama la propiedad con esa, ¿vale? Que no le he dicho. Si se verifica esa, se dice que el orden es total. Creo que no hace falta, es bastante obvio. Esto tiene que ser... Supongo que ya lo habéis visto también en álgebra, pero como recordatorio, ¿vale? Un orden era una relación, realmente una relación binaria, es decir, un subconjunto del producto cartesiano que verifica estas tres propiedades, reflexiva, antisimétrica y transitiva, y si verifica la conexidad, la propiedad conesa, pues se dice que el orden es total. Vale, pues dicho esto, bueno, se podría demostrar otra serie de propiedades con este orden, ¿vale? Como que es compatible con la suma de naturales, es compatible con el producto de naturales, pero como es algo muy obvio tampoco quiero perder mucho tiempo. Así que voy a pasar ya, sin más dilación, a enunciar el principio de inducción. El principio de inducción no es más, ¿vale?, que demostrar que algo es cierto porque es igual, es análogo al conjunto de los números naturales. Y como el conjunto de los naturales es cierto, entonces lo que queramos comprobar tiene que ser cierto, ¿vale? Esa es la filosofía que hay detrás del principio de inducción. Por eso antes he hecho una pequeña reflexión sobre los números naturales, para dar un repasillo. Vale, este principio dice lo siguiente, dice, si A es un subconjunto de n tal que 0 existe en A, ¿vale? Es decir, que el 0, el primer elemento, está en A. Y si n existe en A, entonces n más 1 existe en A. También se conoce esta veces como el principio de inducción completa, ¿vale? Es decir, si existe el 0 y si para cualquier elemento existe el elemento siguiente, el n más 1, entonces el conjunto A es el conjunto de los números naturales. Simplemente el principio de inducción dice esto, ¿vale? Vaya a ver que esta tontería, tan sencilla a priori, pues nos va a permitir demostrar un montón de propiedades, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pasos para aplicar el principio de inducción. Pasos para aplicarlo. Para aplicar este principio de inducción, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Primero, paso 1. Vemos. Bueno, voy a poner aquí lo que vamos a hacer, que voy yo muy rápido. Voy a poner lo que vamos a hacer, ¿no? Imaginaros que queremos demostrar pues que una cierta expresión, ¿vale?, Pn, es cierto para todo n, ¿vale? Que una cierta propiedad es cierto para cualquier número natural. Entonces se hace de la siguiente manera. Se hace paso 1. Vemos que es cierto para el P0, para el primer elemento, ¿vale? Vemos que se cumple el caso base. Es decir, vemos realmente que se verifica esto de aquí. Que el 0 existe en A. Paso 2. Formulamos la hipótesis de inducción. Es decir, suponemos que P de n es cierto. Esto será la hipótesis de inducción, ¿vale? Es decir, si n de A existe en A,
Esto es la hipótesis de inducción. Y entonces queremos ver que n más 1 existe en A, pertenece a A. Pues el paso 3, ¿vale? Una vez que hemos supuesto la hipótesis de inducción, es decir, que hemos supuesto esto de aquí, pues queremos ver esto. Es decir, el paso inductivo. A partir de la hipótesis de inducción, vemos que P de n más 1 es cierto. Y esto se llama paso inductivo. Bien, así de sencillo, ¿vale? Luego se puede complicar, pues según el tipo de problema que tengamos, tendremos que pensar más o menos, pero esto no os puedo imaginar la de demostraciones que nos ayuda a hacer en matemáticas. Voy a poner un ejemplo que es el ejemplo clásico. El ejemplo este clásico que habréis escuchado de Gauss, que estaba en la escuela y el profesor le mandó a todos los alumnos, les dijo, sumadme todos los números del naturales del 1 al 100, porque se pensaba que iban a tardar mucho. Y entonces Gauss llegó y en 1 minuto y medio le dio la solución. Le dijo, creo que era 5050. Y dice el profesor, ¿cómo lo ha hecho? Bueno, pues es la leyenda, ¿vale? Urbana. Yo no creo que eso sea cierto. Creo que es una leyenda que ha servido para magnificar un poco la figura de Gauss. Pero bueno, es muy interesante. Supongo que ya la habríais escuchado alguna vez. Vale, pues vamos, me dejo de tonterías. Vamos a probar para n mayor o igual que 1 que se verifica 1 más 2 más hasta el n es igual que n más 1 partido 2. Vamos a probarlo por inducción. Bueno, no he dicho nada, ¿vale? No he dicho nada, lo voy a indicar por aquí, pero simplemente como una indicación. El principio de inducción, ¿vale? También se puede formular, este mismo principio, en vez de para n, para el conjunto n estrella, que vamos a notar, ¿vale? Que es el conjunto que no incluye al 0, es decir, que sería el 1, el 2, el 3, así hasta el infinito, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, realmente se podría hacer para cualquier subconjunto infinito de los números naturales. Lo que estoy diciendo con esto es que se podría probar que el 1 existe en A y que luego, que si n existe en A, pues n más 1 existe en A. O si el caso base, en vez de ser el 0 o el 1, fuese el 7, el primero que se tiene en cuenta, pues que el 7 existe en A y que luego se verifican esto, ¿vale? Eso es lo que quería deciros, simplemente. Que no os ciñáis a este principio tal y como está. Que tenéis que probarlo para un caso base que se verifica, que el caso base puede ser el primer elemento de ese subconjunto de las naturales que tengamos. Pues en este caso el 1. Si empezase en el 3, en el 3, ¿vale? Pero vamos para un caso base y luego suponemos una hipótesis de inducción para n y lo demostramos para n más 1, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto. Usaremos inducción. Vale. Pues como el primer elemento, como dice n mayor o igual que 1, vamos a verlo para n igual a 1. Lo que pasa. Para n igual a 1, tenemos que 1 tiene que ser igual pues a 1 por 1 más 1 partido 2, que esto efectivamente es 1. ¿Vale? El resultado es cierto. Esto de manera trivial es cierto. Vale, bueno, sí, da igual. Lo dejo así. Voy a borrar aquí un poco, ¿vale? Pero que sepáis que se ve claro que es cierto, ¿no? Es trivialmente, es claramente cierto. Vale. Hacemos nuestra hipótesis de inducción. Suponemos que el resultado es cierto para n. Es decir, suponemos que 1 más 2 así hasta el n es n por n más 1 partido 2. Le voy a llamar h mayúscula ahí, ¿vale? Suponemos que la hipótesis de inducción es cierta. Y vamos a ver lo que pasa con n más 1. Veamos qué ocurre con n más 1. Veamos que para n más 1 es cierto. Entonces,
donde antes tenía n, pues voy ahora a poner n más 1, ¿vale? Entonces esto se nos queda como 1 más 2 más n y más n más 1. Esto tendrá que ser igual a n más 1. Aquí donde hay un n, pues ponemos n más 1, que como nos queda n más 1 más 1, nos queda n más 2 partido 2. Lo que queremos ver es que se verifica esto de aquí. Vale, pues voy a coger esta expresión y la voy desarrollando a ver si efectivamente llegamos a esto de aquí. Es muy importante, ¿vale? Que no perdáis de vista, y esto os va a ayudar, que no olvidéis de la hipótesis de inducción. Nosotros tenemos que aplicar nuestra hipótesis de inducción en algún punto. Cuando la aplicamos decimos, bien, respiramos, decimos, la hemos aplicado. Ya podemos respirar tranquilos. Fijaros, en este caso es muy sencillo. Porque esta expresión, 1 más 2 más n más n más 1, si os fijáis, esto de aquí, por hipótesis es igual que esto. Es decir, esto es como hacer esto más esto. Pero esto, lo pongo por aquí, si aquí aplicamos la hipótesis de inducción, como todo esto es esto de aquí, pues esto se nos queda como n por n más 1, partido 2, más este n más 1 de aquí. Y esto ya voy a operar un poco. Si aquí operamos, ¿vale? Voy a sacar el denominador común, esto queda como 2, n más 1, más 2 por n más 1. Y aquí, ¿vale? Aquí podríais vosotros operar un poco, no tiene tampoco más dificultad, ¿vale? Lo voy a poner directamente, pero esto, operando, sale justamente que es n más 1 por n más 2 partido 2. Y fijaros que es justamente a lo que queríamos llegar. Por lo tanto, tenemos que efectivamente se verifica esto de aquí. ¿Vale? Ejemplo clásico del principio de inducción es el que todo el mundo ve para cuando esto se estudia por primera vez. Vale, pues vamos a ver dos cositas más. No voy a hacer ejemplos ya, pero sí que son dos cositas más que creo que tenéis que tener en cuenta y terminamos esta clase introductoria. Vale, lo primero que voy a anunciar ahora es un teorema que se conoce como el principio de buena ordenación. Bueno, no lo he dicho, pero no voy a hacer en esta clase más ejemplos del principio de inducción por varios motivos. Primero, que próximamente en el canal os voy a subir otros vídeos en los que haga otro ejercicio, ¿vale? Utilizando el principio de inducción, demostraciones con inducción. Y segundo, porque referente a este tema, en internet tenéis miles y miles de ejemplos de relaciones resueltas. Entonces podéis practicar este principio de 100 maneras diferentes, ¿vale? No tenéis ningún problema en encontrar esto en internet. Entonces tampoco quiero yo, ¿vale? Si os voy a poner un ejemplo y unos ejercicios, pero tampoco quiero yo haceros todo. Que vosotros investiguéis un poco y practiquéis un poco por vuestra cuenta, que ya digo, hay millones de ejemplos en internet de esto. Vale, este teorema, vuelvo al tema que estábamos, el teorema del principio de buena ordenación, nos dice lo siguiente, nos dice que sea A un subconjunto de n distinto del conjunto vacío, entonces A tiene mínimo. Lo único que nos está diciendo es que el conjunto de los números naturales tiene un buen orden. Un conjunto que es un conjunto, ¿vale? En general se dice que está bien ordenado, que tiene un buen orden. Si para un orden que hemos definido previamente, todo subconjunto del mismo tiene un primer elemento. En el conjunto de los naturales se ve, ¿no? Es decir, imaginaros, vosotros tenéis los naturales. Y el subconjunto 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Ese es un subconjunto de los naturales. No vacío. Pues fijaros que A tiene mínimo. ¿Cuál será aquí el mínimo? Pues el 5. ¿Vale? Recordad que el mínimo es el elemento más pequeño. ¿Vale? Es digamos que es el ínfimo del conjunto, pero que pertenece al conjunto, ¿vale? El elemento más pequeño que pertenece a ese conjunto. Vale. Bien,
Pues voy a poner por aquí, para dejarlo esto un poco más escrito, se dice que M es el mínimo de A si, lo pongo por aquí. Si M existe en A y M es menor o igual que N para todo N que existe en A. ¿Vale? Ya digo, en este ejemplo lo hemos visto. Si tenéis N y consideráis el conjunto, este subconjunto de N, pues se ve que aquí el 5, ¿vale? Verifica las dos propiedades. Fijaros, 5, si esto le llamáis A, 5 pertenece a A, y además 5 es más pequeño o igual que cualquier otro elemento de A. Porque es igual que 5, pero es más pequeño que 6, más pequeño que 7 y más pequeño que 8. ¿Veis? Vale, es una tontería, pero ya que estamos viendo bases, entre comillas, fundamentos de los números naturales, pues conviene tener estas cosas presentes. Y finalmente, y para terminar con la clase, voy a enunciar otro teorema que se conoce como el segundo principio de inducción. No se utiliza tanto como el otro, como este principio de inducción que hemos anunciado aquí, ¿vale? De hecho, el que vamos a utilizar en las clases, casi en el 99% de los casos, y es raro que no lo hagamos, es este de aquí. Pero bueno, que sepáis que hay otro principio de inducción, por si en alguna ocasión hay que aplicarlo. Y dice lo siguiente, que vamos, que es equivalente al anterior, ¿vale? Pero, ya digo, de vez en cuando tiene aplicación práctica. Nos dice que si tenemos A, un subconjunto de N, supongamos que se verifica que dos cosas, que el 0 existe en A y que para cualquier N el subconjunto 0, 1, así hasta el N menos 1 está contenido en A. Pues en este caso decimos que N, para si cualquier esto verifica esto, entonces se verifica que no existe nada, pues en este caso decimos que A es N. ¿Vale? Entonces, que sepáis que este también se puede utilizar, es decir, si comprobamos que el 0 existe en A y que para cualquier N verifica esto, implica que el N pertenece a A, ¿vale? Pues entonces tenemos que el conjunto A coincide con N. A modo práctico, ¿cómo veríamos, usando este principio, cómo veríamos que una propiedad P de N es cierta para cualquier número natural N, ¿vale? ¿Cómo veríamos esto usando este segundo principio de inducción? Pues en dos pasos, ¿vale? En un paso 1 demostramos que P de 0 es cierta. Esto sería análogo a lo que hacíamos en el anterior, con el otro principio de inducción. Y paso 2, pues vemos que dado un número natural N, si P sub 0, P sub 1, así hasta P sub N menos 1 son ciertas, entonces demostramos que P de N es cierta. ¿Vale?
ya digo, es dejarse un poco llevar por los pasos que hay que hacer, tampoco es muy difícil. Así que nada, chicas, chicos, como siempre un placer. Hasta aquí la primera clase teórica de este tema 5. Habéis visto que es más sencillo. Y ahora a continuación voy a poner una serie de vídeos con algunos ejemplillos del principio de inducción para que practiquéis un poco. Y poco más, ¿vale? Ya digo, esto lo podéis practicar en internet, tenéis millones de ejemplos y en clase también se harán relaciones y ejercicios de esto, así que creo que esto se va a ver sin mucho más problema. Como siempre, un placer, espero que haya ayudado a la clase, que os haya servido para afianzar conceptos y nos vemos próximamente. Un saludo.